Bienvenidos a Magic Moments, el podcast de cómo sí, de sí se puede, donde cambias tú y cambiamos al mundo. Hola, buenos días. Estamos hoy entrevistando a Juan Guillermo Ávila Saravia, socio de la firma jurídica Ávila, Lozano y Rodal, experto, entre otras áreas del derecho, en litigio civil, familiar y amparo. Memo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andy. Me da mucho gusto estar aquí contigo en tu podcast. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros para hablar. Quisiera hablar de un tema muy importante que es el divorcio. Creo que hay muchas personas, hay mucho desconocimiento en cuanto al divorcio. Mucha gente no sabe cómo actuar, de qué se trata, o sea, lo más básico del divorcio. Y quisiera hoy hablar de esto porque quizá muchas mujeres y hombres se quedan en relaciones no satisfactorias, en situaciones de violencia, en situaciones incómodas para todos, que solamente lo hacen porque no cuentan con el recurso de tener una información válida, certera, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué te toca, qué no te toca, los abogados, cómo funciona. Y creo que podemos tener ese espacio el día de hoy para dar como un 2, 3 del divorcio. Si nos puedes ayudar. Entiendo que el divorcio se compone en 3 partes. Una parte es el divorcio en sí, la otra parte es la pensión alimenticia y el tercer componente es la guardia y custodia de los menores, si es que hijos. Sí, mira, Sandy, en primer lugar, como bien lo dices, el divorcio pues es una decisión que tiene que ser tan consensuada como el matrimonio mismo. Por ello, implica muchas consecuencias que van más allá de la separación de los cónyuges. Ello puede ser también la repartición de los bienes que existan, la custodia de los menores cuando también existan estos, y lo que tenga que ver con la pensión alimenticia. Existen básicamente 2... O sea, son 3 cosas separadas. Son 3 cosas separadas, sin embargo, dependiendo del tipo de procedimiento, puedes verlas de manera conjunta o puedes verlas de manera separada. Inclusive también puede darse que existan procedimientos separados uno del otro y no necesariamente que lleves uno en el otro. Entonces, si quieres, vamos platicando poco a poquito de lo que nos ocupa, en este caso, en primer lugar, el divorcio. Vamos a entender que hay 2 tipos de divorcio de manera genérica. Anteriormente, cuando una persona se quería divorciar y otra persona no, tenía que existir una causal para poderse divorciar. Uh-huh. Es decir, una causal tal como violencia o una infidelidad probada o algún tipo de cuestión donde tú acreditaras que no era posible mantener la relación matrimonial debido a una falta en los compromisos o en los objetivos del matrimonio. Hace algún tiempo la Suprema Corte determinó que a raíz de respetar la personalidad y el derecho a la vida individual de cada uno de los cónyuges, basta con que uno solo de ellos quiera divorciarse para que pueda hacerlo. Por ello se determinó el divorcio incausado. Ya no es necesario tener ninguna causal. Dejaron de estar en desuso. Inclusive en las legislaciones que todavía se manejaban anteriormente ya no hay ninguna. Es simplemente ir y decirle al juez, me quiero divorciar, y con eso va a proceder el divorcio. Y no le tienes que avisar ni siquiera a la otra persona. Después de que le dices, lo demandas, le vas a tener que notificar la demanda y la otra persona va a comparecer. Sin embargo, pues ello no va a implicar que no se divorcie, ¿verdad? Va a comparecer como en cualquier juicio, a ser oído y vencido, pero esto va a terminar en una sentencia de divorcio, en una audiencia y posteriormente una sentencia de divorcio. Ya no depende de que la otra persona quiera o no quiera, sino que si una de las 2 personas se quiere divorciar, ya te puedes divorciar. Así es, por eso se llama el divorcio incausado. Okay. Sin embargo, esa sentencia, esa resolución solamente va a determinar sobre la disolución del vínculo matrimonial. Ok. Y el divorcio incausado, en condiciones normales, ¿cuánto se tarda más o menos del día que tú vas con el juez y haces la papelería? Sí, a que pues, así un aproximado que pudiéramos Si fuera tener. un tema que no tuviera una circunstancia especial, podríamos estar hablando de un tema de 2, 3 meses. Aquí está dictada la sentencia de divorcio. A partir de ahí, de la audiencia donde se dicta que están divorciados,
literal, ya están divorciados. No importa ni siquiera que no tengas acta o no importa otras circunstancias, pero las personas, los cónyuges, ya están divorciados a partir de ahí. ¿Y para este tipo de divorcio requieres un abogado? En principio sí. Sin embargo, si alguien se metiera de manera meticulosa, yo creo que lo podría lograr. O sea, es sugerible que tengas un abogado. Es sugerible que tengas un abogado. Es sugerible que tengas un abogado y sobre todo también cómo escoges a tu abogado. Ok, ¿nos puedes dar tips? Decir, a ver, ok, voy a escoger un abogado. ¿En qué me tengo que fijar para que sea un abogado de confianza? Bueno, en primer lugar, los honorarios de los abogados se fijan de manera libre, pero no quiere decir que tu abogado, por más caro que sea el mejor. Uh-huh. Tienes que tener buenas referencias de tu abogado, de personas que conozcas, también de algún otro abogado, pero también referencias personales del abogado, cómo se conduce en su vida. Es muy importante la ética, porque lamentablemente en cualquier litigio estamos expuestos a un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses que a veces algún abogado puede esconder o puede no importarle o buscar su beneficio más que el beneficio de la otra parte. O sea, que sea un abogado que tú conoces, que conoces cómo se conduce en su vida, que es referido por allegados tuyos. Sí, que sepas de algún otro caso que ha llevado y cómo lo ha llevado. Que tenga ética profesional. Exactamente, que es buena idea también que sean parte de los colegios de abogados. Generalmente tienen que llevar códigos de ética. Que te dé referencias de cómo va tu asunto constantemente. Tú tienes el derecho a preguntarle de cómo va tu asunto. No puedes estarle diciendo, no, yo te aviso cuando quiera. No te puedes decir, yo te aviso cuando quiera y cuando yo crea prudente. Que tú sientas que el valor que pagas, independientemente de sea mucho o poco, está bien respaldado lo que estás tú pagando por esos honorarios. Que te están dando valor por lo que tú estás. Exactamente. Estás dando que te sientas un respaldo de tu abogado. Así es. Al final, el acuerdo económico que tú llegues con tu abogado es un tema entre él y tú. Sin embargo, no porque te cobre mucho o poco, te debe dar buen o mal servicio. Okay. Él está obligado a darte el mejor servicio posible, inclusive aunque fuera un caso pro bono. Pro bono significa un caso que se lleva gratuito o de servicio social. Ok, muy bien. Entonces, ya no es necesario que la otra persona esté de acuerdo. Uno puede presentar su divorcio, que se llama divorcio encausado. ¿Esto es en toda la República Mexicana? Sí, esto es en toda la República Mexicana. Ok, y luego pasando al segundo tema, que es un tema separado, ¿podemos pasar al tema de pensión alimenticia? Bueno, es importante también ver el otro tipo de divorcio, el divorcio por mutuo consentimiento. Okay. Siempre va a ser muy recomendable tener este tipo de divorcio, porque en este tipo de divorcio presentas un convenio entre las partes, donde en ese mismo convenio ahí sí vas a resolver también si hay bienes en común, cómo se van a repartir, vas a resolver sobre si hay una pensión, vas a resolver sobre la custodia de los hijos, vas a resolver todas las cuestiones inherentes para tener la mejor vida de divorciados posible. Yo siempre les he dicho a mis clientes, se trata de que tú tengas la mejor vida de divorciado posible. Sobre todo cuando tienes hijos, nunca vas a dejar de tener un vínculo. No hay forma. Porque es el padre o la madre de tus hijos. Exactamente, te divorciarás de él o de ella, pero jamás dejarás de tener un vínculo. Entonces, todo esto, aquí las tres partes se Ahí, te pones de acuerdo en un convenio. Exactamente. Y siempre me dicen, ¿qué es lo que debe de ir o no en el convenio? En el convenio debe de ir lo que las partes acuerden. El límite es que no rebase la ley y que simplemente se vea por el interés de los menores. Y desde luego buscando que los menores, y en su caso también la persona, si uno de los cónyuges era mantenido por el otro, que busque tener el nivel de vida más cercano al que tenía cuando estaba casado. Entonces, siempre va a ser lo más recomendable tener un convenio. A veces hay que ceder un poquito, ¿verdad? Para el que mismo nivel de vida que tenían los menores o la pareja. Te decía, si la pareja tenía manutención de su cónyuge, sí, pues también merece alimentos. No quiere decir que a partir de ahora, que toda la vida va a estar sostenida o soportada en materia de alimentos por su excónyuge. Sin embargo, pues sí, de inicio necesitará
un soporte para poder empezar una nueva vida y llegar a un momento en que quizá los alimentos ya no lo necesite. Y eso lo puedes ir negociando entre los abogados de ambas partes hasta llegar a un acuerdo. Exactamente. Inclusive muchas veces es que cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, se designa solamente un abogado. Y eso facilita mucho las cosas. Un abogado que sirve más de mediador que de litigante. Eso es muy bueno. Pero todo tiene que ver con la negociación. Lo más complicado de un divorcio por mutuo consentimiento no es el procedimiento, sino realmente la negociación entre las partes y que ambas partes estén dispuestas a ceder un poco, ¿verdad? Y a quedar conformes. A quedar conformes, sí, pero saber que por el bien de los menores y por el bien de las partes, es mejor ceder un poquito a estarte en un litigio que vas a durar 3, 4 años para que como quiera termines haciendo un convenio en el que muy probablemente vas a quedar todavía más inconforme de lo que hubieras quedado. Ok, o sea, entre más rápido cedan, exactamente, mejor exactamente. se puedan poner de acuerdo. Ok, son los dos tipos de divorcio. Sí, los dos divorcios. Entonces, ahora sí pasamos al tema de pensión alimenticia. En ese caso, por ejemplo, si hubiera hijos, ¿qué les corresponde a los hijos? Bueno, como te decía anteriormente, la pensión alimenticia es la forma en que se puede garantizar la forma de vida, lo más similar a la forma de vida que tenían los menores, y también le corresponde al cónyuge o a la cónyuge que era mantenida por el otro cónyuge, un equivalente a la pensión alimenticia. No existen fórmulas como tal que digan le corresponde tal o cual cantidad, sino, como reiteradamente te lo he dicho, se trata de que los menores y la o el cónyuge tengan el mismo estilo de vida que tenían. Tomando en cuenta, desde luego, que probablemente el acreedor alimentario, pues ahora tiene que mantener otra casa, porque también tienen que mantenerse su casa. Entonces hay que tomar eso en cuenta. ¿Y eso cómo demuestras el estilo de vida? Hay que demostrar los gastos que se tenían y la capacidad económica del deudor alimentario. Es decir, hay que probar que se tiene necesidad de tener alimentos, pero que también quien te los va a dar tiene capacidad de darlos. Por lo tanto, hay que probar todos tus gastos y probar los ingresos de la persona que los va a dar. Por ejemplo, ¿y si no tuviste hijos? Bueno, si no tuviste hijos, como quiera la cónyuge o el cónyuge que hubiera sido acreedor alimentario de la otra persona tiene derecho a reclamar una pensión alimenticia bajo el mismo precepto. Si se hubiera dedicado, sobre todo si se hubiera dedicado a las labores del hogar, preponderantemente, dice la Corte, de las labores del hogar. Ok, y eso te respalda la ley. Exactamente. Recientemente, independientemente si por el régimen que estuvieras casado, tú tienes el cónyuge que se hubiera dedicado preponderantemente a las labores del hogar, tiene derecho a una pensión que se denomina una pensión indemnizatoria. ¿Qué es esto? Es una pensión equivalente al tiempo por el cual estuviste casada o casado y equivalente hasta el 50% de los bienes generados durante el matrimonio. ¿Por qué? Porque precisamente si uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente al hogar, la Corte ha determinado, cuando digo la Corte me refiero a la Suprema Corte, que es nuestro máximo tribunal, ha determinado que no pudo generar o no estuvo en posibilidades de generar patrimonio propio para su sostenimiento y por lo tanto, al disolverse el vínculo matrimonial, quedará en estado de indefensión, razón por la cual merece que se le dé una pensión compensatoria y se le dé el equivalente hasta el 50% de los bienes que pudieron haber correspondido. Es muy importante mencionar que inclusive la Suprema Corte ha dictado una resolución muy reciente de la semana pasada, donde dice que la carga de la prueba de demostrar que el cónyuge no se dedicó al hogar le corresponde al demandado, es decir, a la persona que le está reclamando, y que simplemente el deudor alimentario, por el solo hecho de reclamar esa pensión compensatoria, se presume que se dedicó al hogar. Esto pone en una ventaja importante a aquellas personas que se dedican preponderantemente al hogar. Que digo, la mayoría son mujeres. Que la mayoría son mujeres, aunque bueno, estamos en excepciones. Y por otro lado, es bien importante esa palabra preponderante. Preponderante no quiere decir exclusiva, ni quiere decir que tampoco una persona que por tener un nivel socioeconómico algo alto y ha tenido
servicio doméstico importante y diversas cuestiones o comodidades que generalmente no, es decir, no, nunca atendió, no se dedicó al hogar, no, realmente se dedicó al hogar en la medida, en la forma que ellos se podían dedicar, pero al final pues tenía que coordinar una casa y tenía que estar al pendiente y en razón y cuidando de los hijos, etcétera. Entonces, a veces vemos pruebas muy ridículas para tratar de acreditar que una persona que no se dedicó preponderante al hogar. Me toca ver, no, es que tiene RFC. Pues sí, pero vamos a ver qué ingresos generó con ese RFC o qué declaró. Sí. No, es que de repente vendió en un Facebook, pues vi que le estaban comprando un producto de 500 pesos. Pues vamos a ver tus ingresos contra lo que le estaban comprando de 500 pesos. Sí, hay que revisar caso por caso. Por caso por caso. Es un tema muy, muy específico. Por eso la Corte ha determinado que quien lo pida se presume que lo necesita y entonces la otra persona tendrá que desvirtuar esta situación. Ok, qué interesante información. Y en este caso, por ejemplo, ¿existe alguna pensión provisional mientras se ponen de acuerdo? Cuando como dijimos, existe el divorcio por mutuo consentimiento y ahí estará la pensión de forma definitiva y total que será mientras se negocia. Pero en caso que estén en litigio y sin ni siquiera necesidad de haber una demanda de divorcio, tú puedes demandar el pago de una pensión alimenticia. Sí. Y en el pago de esa pensión alimenticia, lo primero que va a hacer el juez es determinar una pensión provisional. ¿Y por qué? Porque obviamente los alimentos es algo que tiene una trascendencia importante, es la manutención de los menores, y por lo tanto, independientemente de cualquier circunstancia, cuando admite el auto va a designar un porcentaje o un monto que corresponda a una pensión alimenticia que tiene cuya finalidad que los menores puedan subsistir. Entonces sí, eso es efectivamente, entre tu mayor información proporciones al juzgado en tu demanda de alimentos, es un tema donde mayor posibilidades vas a tener de obtener una pensión alimenticia provisional de manera más acorde a tus necesidades y a las posibilidades del deudor alimentario. Y más rápido, o sea, hay que brindar la información correcta. Exactamente, hay que brindar la información correcta. Entonces, si dejaste de trabajar para cuidar a los hijos y demuestras que te dedicaste preponderantemente al hogar, pues hay una mayor factibilidad de tener una pensión para uno. Sí, eso hablando ya de una pensión definitiva, pero si desde un inicio tú puedes demandar la pensión para los menores y para la o el cónyuge que lo reclame así de su cónyuge. Memo, ahora veo que hay muchas parejas que ya no se quieren casar, los jóvenes, más gente en concubinato. Conozco una pareja que tienen 8 años viviendo juntos, no están casados, tienen hijos. ¿Cómo aplica la ley en esos casos? Bueno, mira, vamos a entender el concubinato como un matrimonio de facto, no un matrimonio reconocido o con las formalidades de la ley, como es el que un oficial del registro civil levante un acta y los den por casados. Sin embargo, los tribunales y la corte, etc., y diversas resoluciones cada vez han sido más proteccionistas hacia los derechos derivados del concubinato o inclusive de relaciones que no pudieran entenderse como concubinato estrictamente. Tradicionalmente, para que se entendiera una unión como concubinato, tenían que estar, depende del estado o de la república donde se diera, pero tenían que estar unidos cierto tiempo y hacer vida como matrimonio, cierto tiempo, de 3, 5 años, dependiendo de los estados, o tener hijos. Pero era muy importante inclusive que no hubiera otro matrimonio, o sea, que no fuera una persona que estuviera casada, no tuviera un vínculo matrimonial vigente. Aun y cuando es muy común que algunas personas se separan y nunca disuelven su vínculo matrimonial y después se van a vivir con otra persona y hacen vida como si fuera matrimonio. Pero el simple hecho que estuviera casado con alguien más y nunca lo hubiera disuelto, pudiera entenderse como no era concubino. Las resoluciones recientes ya le dan el carácter de concubinato aún y cuando pudiera estar todavía un vínculo matrimonial. Si tú como mujer estás con otro señor, tienes hijos con él y él por alguna razón no se ha divorciado de la primera esposa.
bueno, de su esposa, Ujú. también tú adquieres derechos. Actualmente como ya tienes concubinato. derecho como concubina. Desde luego los hijos siempre tendrán derechos. Si siempre los han tenido, siempre tendrán derecho a reclamar alimentos. Pero actualmente se le está dando mucho mayor protección a las personas con las que se hace. Basta con que se haga vida conyugal o inclusive recientes resoluciones han determinado que una persona con la que se tuvo hijos pudiera demandarle a otra persona estando casada, ¿no? Creo que esto es una línea muy delgada porque pues el simple hecho también de tener un hijo fuera del matrimonio tampoco da una vida o puede dar un carácter de concubina a alguien. Y puede darse hasta en mala fe de situaciones diversas. Pero el simple hecho es que como concubina, o la respuesta es sí, como concubina o concubino, tienes derechos que cada vez son más reconocidos y más similares al matrimonio. Y esto se da efectivamente porque cada vez es una situación más común el concubinato. Sí, pues habrá casos muy puntuales, específicos, que ya tendrán otras respuestas. Ahora, por ejemplo, si te separaste, te divorciaste y nunca pediste pensión, o sea, algunas mujeres dicen, ¿sabes qué? Aquí la dejamos, yo me hago cargo del niño. Ahorita, por decir, en la situación económica un poco más adversa, quizás digan, no, ahora sí quiero la pensión. Si el niño todavía es menor, ¿hay chance de revirar? Sí, mira, no, la pensión alimenticia nunca prescribe, es un derecho que nunca prescribe. Pero ¿hasta qué edad de los...? La obligación de dar o de otorgar alimentos, y que alimentos entiendas no nada más es comida, es lo equivalente para vestido, habitación, entretenimiento, para todo lo que sea necesario para que una persona pueda desarrollarse, atención médica, educación. Nunca es hasta que el acreedor alimentario, entiéndase, el menor, tenga una profesión o oficio que le permita desarrollarse. Inclusive es más allá de los 18 años. Si esta persona sigue estudiando, es hasta terminar la escuela o la profesión que está estudiando, o si está aprendiendo un oficio, hasta que tenga ese oficio. Ok. Entonces, si el niño tiene 14 años y está estudiando hasta que tenga su oficio y se pueda, entre comillas, mantener solo o generar ingresos, sigue siendo la posibilidad de ser generalmente, así es. Generalmente cuando se hacen los convenios se establece la obligación de pagar la pensión hasta que termine la carrera o la licenciatura los hijos. Sin embargo, te digo, fuera de convenio también podría reclamarse. Sin embargo, eso es un tema de hasta cuándo se tiene la obligación de dar. Pero hasta cuándo se tiene la posibilidad de reclamar las pensiones no pagadas, nunca prescribe, nunca. Pudiera ser mayor de edad ya la persona, pudiera tener 50 años y reclamarle a su padre o a su madre las pensiones que nunca le hubieran otorgado. Igualmente también un cónyuge o una cónyuge pudiera reclamar las pensiones que no hubiera pagado. Te voy a poner un caso rapidito de una señora, tuvo 2 hijos, le urgía divorciarse. Uno de sus hijos era síndrome de Down, el otro no tenía ninguna cuestión particular, y puso una pensión muy baja, y inclusive antes necesitaba un fiador y puso de fiador hasta su papá. Pasó el tiempo, ella ya tenía una edad importante, veía que pues, sus hijos iban a tener un patrimonio, y por el contrario, él, que era el papá de los niños, que nunca había dado nada, iba a recibir una herencia importantísima. Entonces dice, bueno, es momento de que pues ahora se haga cargo él. Y fuimos y lo buscamos para asegurar esa herencia, y pues aún siendo una pensión muy pequeña, se había acumulado una cantidad muy importante a lo largo de los años. Los 2 hijos ya eran mayores de edad. Sí. Independientemente de la situación de salud de uno y el otro no, uno fue y renunció a lo que le correspondía, pero gracias al otro pudimos asegurar la herencia y empezar a negociar pues que por primera vez en su vida se hiciera cargo. Eso pasó después de 25 años y fue por una decisión que se tomó a la ligera en principio por la madre. Pero que retroactivo. Ajá, todo lo que no se había pagado, y desde luego además
tener una situación de interdicción, de estar en estado de interdicción el muchacho, porque ya era un muchacho, ya no era una persona, a él le tenía que seguir pagando una pensión. Okay, qué Entonces interesante. nunca prescribió y se sigue generando todavía esta cuestión. Ahora, ¿algo más que quieras agregar sobre la pensión alimenticia o podemos pasar al tercer elemento que es la guardia y custodia? No, yo creo que es suficiente para no confundir. Podemos pasar al siguiente elemento. ¿A qué edad empiezan los niños a decidir, o, según la ley, de con quién se quieren ir a vivir? ¿Con su papá o con su mamá? Bueno, al final no es un tema que los niños decidan. No es una edad, no hay una edad para que los niños decidan como tal, porque mientras los niños sean menores de edad, pues va a ser una decisión que tomarán los padres o se tomará en base a una decisión de un juez. Los códigos de la República generalmente manejan edades de los 12 años para que sean escuchados. Ok, para que sean escuchados. Sin embargo, que lo escuche el juez al menor a partir de 12. Ajá, sin embargo, este criterio ha sido muy superado por los tratados internacionales, donde prácticamente dicen que en todos los procesos familiares los niños deben de ser valorados y escuchados para poder tomar una decisión. Okay. Entonces, es muy, muy común que en cualquier proceso donde se esté ventilando una controversia sobre la custodia de un menor o la patria potestad, que son cosas diferentes, el menor sea escuchado si es posibilidad de que el menor pueda mantener una conversación, e inclusive si no es así, sea valorado psicológicamente. Todos los protocolos de diversos tratados internacionales es lo que apuntan y lo sugieren. E inclusive si no se es así, pueden reponerse procedimientos, regresarse procedimientos para que esta situación sea resuelta. Por ejemplo, en los casos en los que los niños están con el papá, ¿qué es lo que pudo haber sucedido en esos casos? ¿O siempre están de inicio con la mamá? ¿Hay alguna ley? Las leyes generalmente indican que los niños, sobre todo entre menores sean, deben estar con la mamá. Por lo cual, si los menores están con el padre, es porque muy probablemente sucedió una situación extraordinaria en la que se pudiera exponer al menor a alguna situación de un daño psicológico, físico o económico. Entonces, o casos específicos de violencia. Sí, sí hay, o un tema de adicciones, son temas donde se busca proteger al menor. No necesariamente son ciertos, no necesariamente es porque tenga la razón, pero esa es la circunstancia por la cual se supone que deben estar. No es un caso común que los menores, y sobre todo menores de muy tempranas edades, se encuentren con sus padres conviviendo o en la custodia. Ok, por ejemplo, si tuvieras un bebé y sufriste violencia y tienes a tu bebito, ¿ahí qué puedes hacer en esos casos? Si, por ejemplo, tuviste violencia física, tienes un bebito, ¿tiene derecho el papá a verlo? ¿O te puedes proteger mientras están en algún juicio? Mira, hay que entender que el derecho de convivir del menor con el papá es un derecho más del menor hacia el padre que de los padres hacia el menor. Todo menor tiene el derecho de tener una convivencia lo más sana posible con sus padres, porque es un tema que tiene que ver con su derecho a la identidad. Todo el mundo tiene que saber de dónde viene, saber sus padres, tener una convivencia íntegra. Sin embargo, si eso implica tener una exposición a una violencia, la ley da opciones para esa convivencia. Hay convivencias supervisadas, existe un centro de convivencia aquí en el estado de Nuevo León, que es un lugar donde se tienen las convivencias. Existen convivencias a distancia que se dieron mucho o telemáticas a raíz del COVID, pero se siguen manteniendo por vía Zoom, vía plataformas de este tipo. Y desde luego, precisamente para que se pueda dar ello, es que cuando exista una situación de violencia física, psicológica, económica, de cualquier tipo, es muy importante que la madre o el padre, pero pues, lamentablemente en nuestro país y en muchos otros, la violencia es mayormente sufrida por mujeres, inmediatamente sufran la violencia, pues
hagan saber a las autoridades la situación que están sufriendo, porque pues de esa manera se podrá proteger a sus menores hijos y a ellas mismas, y podrán requerir a la ley se le otorguen medidas de protección, que esa es una situación que la salvaguardará de muchas circunstancias, como que su agresor se mantenga al frente, etcétera, y le servirá inclusive como pruebas en sus juicios de divorcio. Ok, entendido. O sea, es importante tener pruebas y avisar a las autoridades en ese Y no tipo de tener casos. miedos, no tener prejuicios, es protegerse ellas y sus menores hijos de inmediato, tan pronto empiecen a sufrir las circunstancias. Ahora te pregunto, si te quieres divorciar, cualquiera de las dos partes, ¿hay que hacer un plan previo? ¿Recomiendas ir planeando desde antes, guardando tickets de gastos? O sea, así como prepararte para lo peor, o algún tip que puedas dar. Digo, por ejemplo, tú ahorita me decías, bueno, hay que comprobar los ingresos del deudor alimenticio. Bueno, pues ¿dónde lo sacas, verdad? Si no estás pensando separarte. Pero si ya, por decir, no tienes pensado, sucedió algo, pues no sé si convendría irte preparando con datos. Pues mira, no te puedes casar pensando que te vas a divorciar algún día. He escuchado algunos de mis alumnos, yo soy profesor, y que dicen que, bueno, pues está muy fácil divorciarte, y ese no es un pensamiento adecuado, pues mejor no te cases. Sin embargo, pues siempre llevar orden en tu vida te tendrá un buen resultado. Si tú llevas un orden de tus gastos, y si tú te casas en la confianza, que eso es lo que deberías de saber cuáles son los ingresos de tu pareja y de dónde los obtiene y cómo los obtiene. No necesariamente eso quiere decir que tu pareja te va a estar rindiendo cuentas y te va a estar dando estado de cuenta, ¿no? Pero en su momento sí poder saber de dónde, poder preguntarle vía las autoridades a de dónde obtienen sus ingresos. Ok, o sea, si no se tiene la información, se puede pedir así es. Vía la autoridad. Por otro lado, hay gente que, dado sus actividades empresariales, etcétera, no tienen ingresos muy claros pero resulta que tienen un nivel de vida extraordinario. Por eso nuestros tribunales han dicho que no nada más se atiende a los ingresos comprobables, sino también a los signos exteriores de riqueza. Que entiéndase, pues el carro que trae, el lugar donde vive, los colegios, etcétera. A ver, dice, no, pues gano 10,000 pesos y paga en colegios 40,000. Pues de algún lado tuvieron que haber salido los otros 30,000, ¿verdad? Sí. Si tenían un nivel daban viajes, etcétera, o hobbies caros, etcétera, tipo de cosas. La verdad es que las redes sociales se han vuelto un muy buen medio probatorio para acreditar niveles de ingresos. Por otro lado, las personas que son... Y el gobierno, la ley lo agarra como pruebas. Sí, o sea, tienen validez. Hay formas de ofrecer esas pruebas. Muchas veces tienes que hacer una fe de hechos ante un notario, o tienes que hacer una inspección judicial, o diversas cuestiones que ya son más procesales, pero sí puedes tomarlas como prueba. Siempre va a ser lo más fácil que si la persona es empleada, elegir en oficios a los lugares de trabajo y te rinda. Inclusive eso es mucho más sencillo, porque el mismo empleador tiene que retener una parte de la parte de pensión y entregársela a la pareja, y si no lo hiciera se vuelve responsable solidario el empleador. Okay. Pero pues no todas las personas trabajan en empresas o establecidas o en empresas que den esa circunstancia. Muchas personas son autoempleadas o son socios de una empresa y no van a rendir o en comercio informal. Exactamente, pero hay que también estar conscientes que el no dar pensión alimenticia es un delito. Es un delito por lo que puedes iniciar acciones penales en contra del deudor de pensión, de la pensión alimenticia. Generalmente los criterios son que exista una resolución firme, sobre todo, aunque no es necesario, pero los criterios es de donde haya una pensión provisional o una pensión definitiva, y que se haya determinado que la ha incumplido el deudor. Es penal. Es penal y puede dar resultado la prisión, una pena privativa de prisión. Yo conozco varias gente que está en la cárcel por no pagar la pensión alimenticia. Qué interesante información, importante saberlo para sentirse, pues,
que el gobierno te respalda, que hay instancias que te protegen, que si tú compruebas las cosas puedes salir avante en los procesos. Y regreso con lo que iniciamos, que decías tú, bueno, pues lo mejor es ponerse de acuerdo, ¿no? Efectivamente. O sea, si se puede ponerse de acuerdo, firmar un convenio. Efectivamente. Y el convenio siempre va a ser las veces de sentencia. Entonces, por ejemplo, regresamos a lo mismo. Si conforme al convenio te está cumpliendo con la pensión, pero después deja de cumplir, puedes iniciar todas las acciones que hubieras iniciado con una sentencia, inclusive llegar a la instancia penal, pese a haber firmado un convenio. Entonces te ahorras muchos procedimientos. Por eso es muy importante que las partes, en el momento que decidan divorciarse, además de toda la decisión que lleva emocional, sentimental, económica, sí sepan que a lo mejor, como en cualquier negociación, en cualquier contrato, si ceden un poquito, van a llegar a un mejor fin, a un mejor camino de esta situación. Porque es donde básicamente los que se ahorran el sufrimiento son los hijos y también ellos. Porque te ahorras mucho dolor. Mucho dolor. Que de por sí ya implica una separación del dolor, bueno, todavía súmale esta cuestión, ¿verdad? Muchas gracias. Memo, pues te agradezco muchísimo. Ya para finalizar, si nos quieres compartir una frase mágica, épica tuya. Pues mira, no sé si sea épica, pero es algo que he aplicado a lo largo de mi vida y como litigante creo que me ha servido. Es, sé siempre firme en tus ideales, pero tierno en tu corazón. Wow. Sé siempre firme en tus ideales, pero tierno en tu corazón. Pues muchas gracias. Si puedes voltear para acá, compartirnos tus redes. Pues mira, comparto las redes del despacho. Nos pueden buscar en Facebook como Ávila Lozano y Rodal. Y también estamos así en LinkedIn, que es la otra red que estamos en el despacho. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Magic Moments Cambiando el Mundo. Los invito a que nos sigan en las redes como by Sandra Roel y en Facebook como Magic Moments by Sandra Roel. ¡Chispas mágicas!